El 4 de julio de cada año los Estados Unidos celebran la consumación de su independencia de Gran Bretaña. Toda la nación festeja esta fecha y hoy les voy a compartir algunos datos interesantes sobre este capítulo histórico. Las 13 colonias. Los Estados Unidos eran al principio 13 colonias británicas. Esas 13 colonias llevaban los nombres de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island y Virginia. Los colonos de esos territorios decidieron levantarse en armas para independizarse de Gran Bretaña el año 1775. La independencia no se firmó el 4 de julio. La creencia popular es que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se firmó el 4 de julio de 1776, pero en realidad no fue así. De hecho, fue el día 2 de julio de ese año cuando el Congreso de las 13 colonias votó a favor de la independencia y fue ese mismo día en que la mayoría de los delegados firmaron la declaración. Sin embargo, había una gran polémica con respecto al tema de la esclavitud. El debate continuó en el Congreso durante los días 3 y 4 de julio, hasta que en este último día, el 4, llegaron a un acuerdo con respecto al tema de la esclavitud y otros asuntos del texto. Así, la Declaración de Independencia quedó completada. De esta manera, la gran mayoría de delegados votaron por la adopción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y se estableció esta fecha, el 4 de julio, como la oficial. Debo contarles que la primera copia de la Declaración de Independencia se imprimió sin las firmas de todos quienes la aprobaron. Por cierto que en el tema de la esclavitud había quienes la repudiaban y quienes la defendían. Para salir de la polémica decidieron suprimir el tema y hacerse de la vista gorda. En vez de sentar las bases para abolir la esclavitud en ese momento, mejor decidieron mirar para otro lado, ignorar el tema y suprimirlo del documento. Algunos protagonistas de la independencia de los Estados Unidos. Benjamin Franklin participó en la redacción de la Declaración de Independencia. George Washington encabezó la rebelión y una vez acabada la guerra fue electo el primer presidente de Estados Unidos. John Adams fue el segundo presidente y Thomas Jefferson fue uno de los principales redactores de la Declaración de Independencia, convirtiéndose después en el tercer presidente de los Estados Unidos por elección popular. Los fuegos artificiales. John Adams, a quien acabamos de mencionar, fue el responsable de la celebración con fuegos artificiales de la firma de la Declaración de Independencia. Él mismo relató que su esposa Abigail le pidió que el primer aniversario de la separación de las 13 colonias se celebrara con desfiles, espectáculos y luces. John Adams pensó que esas luces deberían ser fuegos artificiales. La forma de gobierno. La Constitución de 1787 estableció una forma de gobierno republicana, representativa y federal, dando paso así a la creación de 3 poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. Por cierto que los liberales mexicanos, después de la independencia de México, cuando se estableció la República, tomaron como inspiración este modelo de los Estados Unidos para el sistema de gobierno en México. El himno nacional. El himno nacional de los Estados Unidos se titula The Star Spangled Banner
que significa la bandera llena de estrellas. Es uno de los grandes símbolos nacionales y que podemos escuchar tanto en eventos gubernamentales como en encuentros deportivos. Fue escrito por Francis Scott Key en 1814, inspirado en la bandera estadounidense. Al autor se le ordenó componer el himno en medio de los bombardeos británicos durante la guerra de 1812. La melodía fue tomada de una canción popular titulada To Anacreon in Heaven. En 1931 se convirtió en el himno oficial de los Estados Unidos. El festejo. Curiosamente, el 4 de julio no se convirtió en un día feriado, ni en la fecha oficial de los festejos de manera inmediata. La fecha para la celebración de la independencia de los Estados Unidos se estableció casi 100 años después. Esto gracias a una ley que se aprobó en el Congreso en 1870, en que se decretaba que el 4 de julio era un día festivo oficial, en que todos los estadounidenses deberían descansar para poder celebrar. El 4 de julio y los hot dogs. De acuerdo con el Consejo Nacional de Salchichas y Hot Dogs, no es broma, sí existe esa institución, los estadounidenses consumen más de 150 millones de hot dogs durante las celebraciones de la independencia, mucho más que en cualquier otra festividad. Vaya, hasta de esto guardan estadísticas. El 4 de julio y Hollywood. La actriz Reese Witherspoon es una descendiente directa de los fundadores de los Estados Unidos. Así es, ella afirma ser descendiente de John Witherspoon, un clérigo en activo, quien fue uno de los delegados que firmaron el Acta de Independencia. Habrá sido un clérigo sin voto de celibato, ¿no? En fin. Así como y creativos, algunos datos curiosos sobre la celebración de este país, con el que México hace frontera y que es nuestro principal socio comercial. ¿Pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.